Bienvenidos a este video donde hablaremos del tema de seguridad en cuanto a la recuperación de base de datos o restauración de base de datos. El objetivo de la restauración es volver a restaurar toda nuestra base de datos. En un video anterior habíamos visto cómo hacer el backup o el respaldo de la base de datos, y en caso de alguna pérdida, de alguna daño que ésta sufriese y que ocupáramos recuperar en nuestra base de datos, tendríamos esta opción para restaurar la base de datos a la instancia en forma completa, como la tendríamos antes de haber sufrido un daño. Tenemos que considerar si ya este proceso de respaldo que se haga de la base de datos de las copias de seguridad, pues tenemos que tener en cuenta las copias de seguridad anteriores para poder hacer la base de datos hasta el punto donde sufrió el daño, donde sufrió la corrupción de la base de datos, para recuperarla y tener pues al día nuestra base de datos. Por eso es importante tener la clasificación de las copias de seguridad. En el caso de la restauración, pues también puede ser a través de comandos, a través del SQL Server Management Studio, y también a través de la generación de script. En cuanto al comando, es un comando llamado restore la base de datos, cómo se va a llamar nuestra base de datos y de dónde se obtiene la base de datos, de dónde es el dispositivo donde se encuentra. Generalmente pues lo tenemos en un disco o en una trayectoria de disco, entonces ahí ponemos el nombre que tiene la trayectoria de disco donde se encuentra nuestro respaldo. Al momento de que encontramos nuestro backup, lo restaura con la aplicación de ese comando. Esa sería una de las maneras. Otra forma sería restaurarla a través de el SQL Server Management Studio. En este caso deberíamos entrar a nuestro Object Explorer, desplegar la carpeta de base de datos, y ahí botón derecho para buscar la opción que se llama Restore Database. Ese Restore Database nos lleva a un cuadro de diálogo en el cual pues también especificamos el dispositivo o en el disco donde se encuentra nuestro archivo de backup, ¿sí? Al momento de que encontramos ese dispositivo, lo accedemos a él, encontramos ese backup y lo mandamos llamar a través de este cuadro de diálogo, y pues se genera allí en forma automática nuestra base de datos. Una tercera forma de hacer la restauración es a través del script. Recordaremos que cuando hicimos el backup también lo hicimos utilizando la opción de las tareas de generación de script. En esta generación de script tenemos una serie de códigos donde se crea la base de datos, se crean los objetos, las restricciones, etcétera, etcétera, y simplemente se ejecuta ese objeto, ese script, y la base de datos recupera o restaura en forma completa utilizando ese script. Bien, vamos a las prácticas. Vamos a nuestro servidor de base de datos. Por acá está, aquí lo tenemos. Bien, yo ya he hecho backups de la base de datos llamada DBA y de la base de datos denominada taller. Voy a revisar en mis dispositivos, que es lo que tengo aquí, mis copias de seguridad. Aquí tengo mis dispositivos. Aquí tengo el dispositivo del DBA donde hicimos un backup utilizando el comando. Aquí tenemos el script del backup del DBA, y también tenemos un respaldo que utilizamos la interfase para la base de datos de taller. Bien, entonces en taller y DBA aquí las tenemos. DBA tiene actualmente tiene dos tablitas, una llamada Melate y una llamada Vehículos, y la de taller pues tiene una tabla de alumnos y una tabla de carreras. Muy bien, son los elementos que tengo yo ahí. Voy a eliminar la base de datos. La voy a eliminar para simular que hay una pérdida de los datos. Entonces voy a eliminarla, y ya perdí ahí pues mi base de datos denominada DBA. Ahí si restauramos aquí, pues ya vemos que ya no tenemos nuestra
base de datos denominada DBA. Ya la perdimos, ya no la tenemos. Entonces vamos al control de los respaldos. Aquí tengo el script. Puedo usar el script o puedo usar el restaurador con el DBA. Voy a utilizar aquí en este caso el script. Recordarás que en los videos anteriores vimos que nada más era invocar el script, traerlo aquí acá perdí la conexión. Ah, no, si estoy bien, parece que estoy bien. Sí, estoy bien. Pensé que había perdido la conexión. Bien, entonces aquí tenemos el código de la base de datos DBA. Vamos a ejecutarlo. ¿Sí? Aquí se ejecuta de la primera línea hasta la última. En este caso, pues era lo que este script que teníamos, pues tenía toda la creación de la base de datos, los objetos, sus parámetros, y pues ya lo corrimos y pues ya marca aquí que todas las filas afectadas, quiere decir que ya generó la base de datos. Entonces vamos aquí a darle un restore a nuestra base de datos. Ahí está, aquí está nuestra base de datos DBA. Aquí está nuestras tablas que teníamos anteriormente, la de Melate y la de vehículos. ¿Sí? Entonces ahí están, inclusive pues la restaura con todo y los datos que teníamos anteriormente. ¿Sí? Ahí están por ahí los datos que tenía nuestra tabla en la base de datos. ¿Sí? En este caso utilizamos un script que teníamos almacenado de nuestros archivos que teníamos guardados. ¿Sí? Muy bien, ahí ya es una forma de usarlo. Otra manera puede ser utilizando el comando del restore. Para esto vamos a utilizar la de taller. Vamos a eliminarla. Cerramos toda la conexión para que se elimine nuestra base de datos de taller. ¿Sí? Entonces ahí tenemos nuestro respaldo en nuestros archivos taller.back. Vamos a hacer la restauración utilizando el comando de el restore. ¿Sí? Entonces el restore tiene esta sintaxis: restore database, y la base de datos le habíamos puesto taller DB, creo. Taller, déjame revisar para no tener un error por ahí. Taller DB y procede del disco, entonces es from disk, y la trayectoria donde se encuentra, lo tenemos una trayectoria denominada C carpeta bases, y ahí el archivo se llama tallerdb.back. Creo que así le pusimos. Vamos a revisar. Creo que así le pusimos. Si está bien. Entonces a través del comando de restore debería traernos restauración de la base de datos de la base de datos denominada taller. ¿Sí? Entonces aquí vamos a refrescar aquí nuestra base de datos, nuestro Object Explorer. Vamos a refrescarlo. Ahí está, y ahí está nuestra base de datos de taller que habíamos eliminado. Aquí la restaura nuestro respaldo, restauró nuestra base de datos. ¿Sí? Ahí tenemos nuestros elementos. Por ahí teníamos algunos registros almacenados que también los recupera el backup completo. Bien, esa sería la
forma de utilizar el estatuto restore de nuestra base de datos. Bien, hay otra forma más, que sería utilizando el SQL Server Management Studio. En este caso voy a utilizar como vimos en la lección, voy a utilizar una base de datos externa. En las referencias que tiene las ayudas de SQL Server, me encontré esta base de datos, este respaldo de un demo que tiene el manejador, que se llama AdventureWorks, y me encontré esta versión. Entonces, ¿qué te parece si utilizamos esta versión, que es la procedencia es buena, no es una procedencia dudosa? Entonces vamos a respaldar la base de datos utilizando nuestro SQL Server Management Studio. ¿Sí? Entonces, en este caso voy a entrar aquí a bases de datos y voy a restaurar la base de datos, Restore Database. Y en este caso pues voy a buscar el dispositivo. Aquí voy a buscar mi referencia, que está en la carpeta llamada bases. Aquí está el archivito ese que me encontré, que se llama AdventureWorks .back, que es un backup. Entonces lo encontré en la referencia y pues considero que es un respaldo de una base de datos demo que es buena. Entonces vamos a traérnosla, darle OK, y ya que la agregamos aquí, vamos a darle OK, y hace la restauración de la base de datos. La trae aquí al cuadro de diálogo y vamos a darle OK para que la restaure. Entonces ahí la base de datos toma el respaldo y lo restaura a través de las bondades que tiene el SQL Server Management Studio. Dice que está completo y vamos a ver aquí está ya nuestra base de datos. Vamos a darle un refresh para que ya está por ahí. Aquí está AdventureWorks, aquí está nuestra tabla y pues ahí viene todos sus tablas, sus esquemas y todo ahí, todos sus elementos. Voy a visualizar esta tabla llamada clientes y vamos a poner ahí algo que tiene ese demo por ahí, que tiene esta base de datos. ¿Sí? Entonces ahí restauramos utilizando un script, utilizando el comando restore y utilizando el SQL Server Management Studio, la bondad que tiene en la opción, en la tarea de restaurar en base de datos. ¿Sí? Ahí lo utilizamos utilizando esta opción de restaurar base de datos. Entonces ahí, en caso de pérdida, aquí en este caso pues eliminamos nuestra base de datos DBA y la otra base de datos taller, las eliminamos y utilizamos el respaldo para regresarlas o restaurarlas a su posición original. Bien, de esa manera pues es el proceso completo, tanto de respaldo como de restauración de la base de datos. Bien, esperando que este video y esta plática te haya sido de utilidad para tus ejercicios y prácticas. Te veo en el próximo video. Gracias.